Desde el momento en que los niños ingresan a la escuela, se les enseña de que tienen que tener buenas notas para ingresar a la mejor universidad. Si tienen mejores notas en la escuela, mejor la universidad a la que podrían ingresar. Se les lava el cerebro diciéndoles que la universidad es lo máximo y que si se gradúan podrán tener un título universitario y el trabajo de sus sueños. También que tendrán el carro de sus sueños, la casa de sus sueños y su familia perfecta. Así es como les lavan el cerebro. En realidad, la mayoría de las personas creen que en el futuro, si tienen un título universitario, podrán tener todo lo que han soñado. El único objetivo de la primaria es preparar a los niños para la secundaria y de ahí para el college o la universidad. La mayoría de las escuelas en Estados Unidos gastan más de $25,000 al año pensando de que así podrán tener la mejor educación y también el mejor de los trabajos y que si la universidad no hay nada. El gobierno les da préstamos y las personas hacen préstamos y se endeudan para poder tener la mejor educación, donde se les enseñan también muchas materias, historias, ciencias y cosas que en realidad no sirven para nada, no sirven absolutamente para nada, son simplemente cosas que la mayoría de las personas queremos aprender, pero que en realidad nunca nos sirven para nada. Nos llenan de información que no es práctica, cosas que no nos sirven para la vida. No nos enseñan cómo hacer websites, no nos enseñan cómo invertir en la bolsa de valores, no nos enseñan cómo funciona el sistema crediticio de este país. Nos llenan de información que es una basura, información donde más de 27.932 personas y un incremento del 29% en el país que están graduados es lo que ellos esperan que se van a hacer, es todo el dinero que esta gente gastan en la universidad donde después de graduarse no van a encontrar trabajo. Nos llenan de información que realmente no nos ayuda. Los libros son carísimos. También en Sudamérica, en Estados Unidos, cada vez lo único que hacen las escuelas es que les borran el título, le añaden un poco más de hojas y lo revenden más caro. Así, cada vez nos endeudamos más y así el sistema educativo gana más dinero y solamente sus administradores son los que van a ganar, porque estos libros no sirven para nada. Estos libros tienen una información que no se puede usar prácticamente para nada y así ellos se llenan sus bolsillos de dinero a costillas de las personas que tienen un sueño, que quieren un sueño, el de tener un futuro mejor. Tú tienes que tener poderes fuera de este planeta para entender el lenguaje muerto, el lenguaje tan complejo y tan sin sentido que hay en estos libros de la universidad. Pero desde pequeños nos lavan el cerebro diciéndonos que la educación no es fácil, que es complicada y que así lo aceptamos y lo compramos porque es la única realidad que nos muestra. Y puedes tener buenas notas y así podrás estudiar muy duro y así serás miembro de este sistema. No tienes libertad, no sabes cómo pensar porque ellos quieren que pienses como ellos quieren que tú pienses. El 5.15% es la inflación anual de la educación en Estados Unidos, por ejemplo, y el 26% es solo de bienes. Y la bolsa de valores cayó un 18%. Todo esto sucedió entre el 2006 y el 2007. Inclusive el petróleo cayó un 38% durante el 2007. Durante la crisis financiera del 2008, América sufrió una pérdida de trabajo de 10.200 trillones de dólares. Y la educación es la única cosa que no ha reducido el precio junto con el seguro. Por ejemplo, cuando yo era joven, mi papá nunca dijo vamos a ahorrar para tu educación en el futuro, porque en ese tiempo la educación era muy barata. Hoy en día, para tú ir a la universidad tienes que poner por lo menos $100,000 y ese dinero, fuera de eso, lo vas a deber al gobierno después de que te gradúes o a cualquier sistema, a cualquier banco y fuera de eso no vas a conseguir un trabajo después de que te gradúes. A lo mejor vas a estar manejando taxi. Un ejemplo es
Por ejemplo, desde diciembre del 2007 a diciembre del 2009, 8.363.000 millones de trabajos se perdieron en Estados Unidos. Eso es un 6.1% de trabajos perdidos en el 2000, desde el 2007 hasta el 2000. Al final del 2010, 4.600 trillones de dólares fueron usados por el Banco de la Reserva Federal para crear 1.124.000 trabajos, un incremento del 0.9% que se fueron recobrados. Eso sería un total de 4 millones de dólares por cada trabajo. Esto no tiene ningún sentido. Si la inflación sigue aumentando, la gente se dará cuenta de que todo ese dinero que no tiene valor debido a la inflación no va a poder comprarte nada. La realidad es que la universidad no era lo que era antes. Hoy en día la universidad no te garantiza un mejor futuro. Y la mentalidad, yo amo la mentalidad. Todo el mundo cree que las corporaciones, los bancos, todas las instituciones, que si tú no tienes un título universitario, que ellos no te van a contratar. Yo no lo haría. Yo tengo empresas y no me importa el título, me importa el conocimiento y el valor de la persona. Yo lo que realmente veo es sus mentes, la capacidad de ser creativos y de pensar por ellos mismos y de crear cosas nuevas. Esa es la gente que yo contrataría en mis empresas, especialmente a las personas que tienen pasión por lo que hacen. Lo más chistoso es que a medida que la inflación va siendo más grande y la economía baja, las personas lo que buscan es una mejor educación. Las personas que ya tienen, supongamos, títulos universitarios, dicen, no, ya las empresas no requieren títulos universitarios, ya tenemos que tener un masterado, un doctorado. Entonces, lo que las personas hacen es buscar una educación mayor, buscar cómo especializarse mejor, y esto lo buscan mediante la educación y buscan ser una educación más grande, y esto no les va a garantizar eso porque lo único que hacen será endeudarse más. Un ejemplo es que la mayoría de los graduados gastan 27.293 dólares por año para su educación cuando ni siquiera tienen ahorros ni trabajo. El sistema educativo de Estados Unidos está utilizando el mismo sistema que creó la crisis de vivienda hace años atrás, donde ellos le están dando préstamos fácilmente a personas que no lo pueden pagar, y esto va a ir incrementando, incrementando hasta que va a pasar lo mismo que con la crisis eh, anterior de las viviendas, y va a ser como una burbuja que en cualquier momento va a explotar. Los estudiantes de la universidad gastaron más de 106 billones de dólares desde el 2009 al 2010. En el 2008 al 2009, 96 billones. Del 2007 al 2008, 94 millones. Del 2006 al 2007, 87 billones. Y del 2005 al 2006, 83 billones de dólares. La totalidad de la deuda de los estudiantes en Estados Unidos sobrepasa los 830 billones de dólares. Esto sobrepasa eh, las deudas de las tarjetas de créditos en Estados Unidos. En mi opinión, yo creo que la educación arruinó mi vida. Yo creo que yo hubiera estado mejor si solamente hubiera ido a trabajar y no hubiera ido a la universidad. Al comienzo lo único que yo quería era ir a la universidad. Eso era todo lo que yo. Si pudiera devolver el tiempo, nunca hubiera ido a la universidad. Nunca. Es la peor decisión que yo tomé en mi vida. Honestamente, creo que es lo peor que he hecho, y todavía me arrepiento de haberlo hecho. El gobierno estadounidense creó a Fannie Mae y Freddie Mac, dos instituciones gubernamentales, para que hicieran que la vivienda fuera más barata y más fácil de adquirir, pero lo único que creó fue que los precios de las viviendas subieran más y más y más, haciendo que los precios y comprar una vivienda fuera casi imposible para una persona en Estados Unidos. Un ejemplo, en Estados Unidos el gobierno ha tratado de hacer la educación más barata y más accesible, y al contrario, lo mismo que pasó con la vivienda está haciendo que cada vez sea más cara, y este mismo sistema capitalista de la educación es el que se usa en nuestros países en Latinoamérica. Cuando yo era joven, lo que yo debía después de que me había graduado de la universidad eran $300. $300.
Hoy en día eso es lo que me gastaría solamente en comprar algo de comida y unos libros en la universidad, $300 más o menos. Por ejemplo, anteriormente, cuando uno se graduaba, conseguía un trabajo y compraba una casa porque era cómodo de hacerlo. Hoy en día no se puede hacer esa hazaña. Hoy en día se sale de la universidad con una deuda que es como tener una hipoteca de una casa que nunca tienes y tienes que trabajar 30 años para pagar esa casa, para pagar esa deuda, ese student loan, ese préstamo que hiciste para la universidad. Es como ser un esclavo. Esto no tiene sentido, es como tener una casa, pagar por una casa que nunca tendrás. Después de haber salido de la universidad, ¿cuál era tu deuda? ¿Cuánta plata debías? Pues yo debía como un total de $136,000. Ahora, después de todo ese tiempo, con los intereses y todo lo que tengo que pagar, debo un aproximado de $300,000 que tengo que pagar por la deuda que adquirí en la universidad. Yo he tratado de pagar, pero es muy difícil. La deuda es demasiado alta y he tratado de hacer lo más posible por pagar, pero realmente es muy difícil. Inclusive la deuda que tengo, por ejemplo, yo iba a conseguir un trabajo y ese trabajo me exigía recibir pacientes que tenían ayudas del gobierno, que recibían beneficios de salud del gobierno por tener una deuda con el Estado. Entonces me limitaban en mi trabajo. También me di cuenta que yo no podía recibir Medicaid o Medicare, que son los seguros gratis de salud del gobierno, por tener una deuda estudiantil. Por tener esta deuda tampoco podía tener pacientes que trabajaban con el Estado federales y realmente gracias a mi empleador que trabajó conmigo, que me ayudó y que por eso pude mantener mi trabajo, porque de otra manera hubiera perdido el trabajo, que es lo único que me está dando algún ingreso en este momento. Todo esto es muy difícil, realmente hay muchas restricciones y muchas cosas a las que no puedes acceder por tener un préstamo como estos, por deber dinero estudiantil, de préstamos del estudio y realmente te mantienen en la oscuridad. Hay ayudas, pero muchas veces si trabajas no calificas para estas ayudas, entonces realmente es que te dejan sin ninguna opción, es como estar en un callejón sin salida. Ahora mismo yo pienso si la educación es realmente una buena idea o no. Es como por ejemplo cuando uno está en la escuela y le enseñan otro idioma y uno nunca lo aprende y cosas que realmente nunca vas a aprender en tu vida. ¿Esto será valioso o no? Anteriormente la educación era muy barata, las personas se graduaban de la universidad, encontraban un trabajo fácil y realmente no tenían que pagar mucho dinero, podían tener su carro, podían tener su casa y realmente esto no era muy difícil de pagar, las deudas eran muy pocas, pero el gobierno destruyó todo esto cuando empezó a dar dinero fácil y hacer préstamos fáciles a personas que no la podían pagar. Durante los pasados 10 años, la mayoría de los estudiantes de high school que querían ir a la universidad o que ingresaron a la universidad hicieron préstamos tan grandes que y el gobierno nunca les preguntó ni siquiera qué capacidad tendrían de pagar este préstamo. A estos jóvenes nunca se les requirió alguna prueba de que podrían pagar en el futuro. Este es un papel que me dieron cuando me gradué de la universidad donde decía cuánto dinero yo debería hacer para poder pagar el préstamo estudiantil que yo adquirí durante todos mis años de estudio. Realmente todas estas cifras son muy poco realistas porque yo nunca pude hacer el suficiente dinero para pagar el mínimo de la deuda que yo adquirí y por eso fue que yo no pude pagar la deuda. En estos números me prometían que yo iba a hacer el suficiente dinero para pagar mi deuda, pero realmente hasta las ganancias más bajas que yo tenía que tener en el sueldo que ellos me estaban prometiendo, ni siquiera siendo lo más bajo podía pagar
mis préstamos estudiantiles. Entonces, en este momento he pagado aproximadamente $200,000 y aún estoy debiendo más de $100,000 en deudas que he pagado durante toda mi vida de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo, teniendo en cuenta el salario tan bajo que estoy ganando, no me alcanza ni siquiera a veces para comer y estoy pagando más o menos el 25% de mi salario en estos préstamos estudiantiles. Hoy en día, el promedio de un préstamo de un estudiante en los Estados Unidos es de aproximadamente $24,000. Ahora mismo, mucha gente está adquiriendo demasiadas deudas con esos $24,000 que es el promedio. Muchos pasan los 100,000 e inclusive más. El gobierno está totalmente empeorando las cosas, ya que directamente está haciendo los préstamos a los estudiantes y no está permitiendo que otros bancos comerciales lo hagan. Y esto con unos intereses aparentemente bajos. Y no hay ninguna excusa para que nosotros, los que pagamos los taxes, tengamos que financiar los préstamos que da el gobierno. ¿Usted sabe cuánto era la deuda que yo tenía cuando era joven? $1,500. Yo pagaba aproximadamente $2,000 al año cuando estaba joven para ir a la universidad. Ahora mismo, eh, todas estas deudas que la gente está adquiriendo los está haciendo esclavos. Esos 40,000, esos 80,000, esos $100,000 que tienes que pagar. De ahí no hay ninguna salida. Sea como sea, algún día y los tienes que pagar y eso te está convirtiendo o te convirtió ya en un esclavo porque lo tienes que pagar así quieras o no. Y hoy en día ni siquiera hace falta todo eso. La educación es prácticamente gratis en la internet, la información, las librerías. Irónicamente, una superinflación sería el único camino para que los estudiantes con miles de dólares en préstamos pudieran escapar de pagar sus deudas. Muchos estudiantes de la universidad creen que, como sucedió años atrás, cuando el gobierno estadounidense ayudó con dinero a muchas entidades financieras, que en el futuro, si los estudiantes no pueden pagar estas deudas, entonces el gobierno se las va a pagar por ellos y entonces así no tendrán que pagar. Pero la verdad es que esto en realidad podría suceder y las únicas personas que pagarían por todas estas deudas de estos estudiantes serían las personas que pagan impuestos y todas las personas el que tengan dólares o que tengan alguna relación con el sistema monetario estadounidense. Estas personas pagarían por los préstamos de estos estudiantes. Muchos estudiantes están abusando del sistema, muchos estudiantes están haciendo préstamos y estos préstamos son garantizados. Además, estos cheques son enviados directamente a los estudiantes que los pueden hacer cambiar en dinero en efectivo y los pueden usar en cualquier cosa para comprar comida, joyas, electrónicos, carros. Inclusive hay casos de estudiantes que han rentado apartamentos en Manhattan y han pagado por altos precios por todo y ni siquiera han ido a la universidad. Esto está haciendo de que en el futuro más cercano las personas que están pagando taxes van a tener que pagar por estos préstamos y esto es algo que está totalmente fuera de control y esto ha provocado que muchas personas estén muy endeudadas. Por ejemplo, hay casos como los de algunas personas o esta mujer que en Kansas estaba a un semestre de graduarse de la universidad. Entonces ella no tenía dinero y debía $8,000. Ella lo que hizo fue que en vez de prestar los $8,000, prestó $13,000 en un préstamo del gobierno y con $5,000 compró un carro. Ella no se dio cuenta, pero después de que se graduó hubo una gran crisis y ella no pudo trabajar como profesora, sino en una cafetería. Ella llamó
a el gobierno para ver cómo podía pagar, y a la final ellos lo que hicieron fue que le cancelaron la deuda por completo y no tuvo que pagar absolutamente nada. Entonces, esta clase de cosas es lo que se van a ir viendo más adelante, donde la gente no puede pagar, no va a poder pagar y se les va a perdonar el préstamo. Ahora mismo, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, la educación debería ser aún más barata. Hoy en día, los electrónicos, los computadores, los televisores, todo lo que usamos para la información es muchísimo más barato que antes. Entonces, la educación debería ser más barata. Hoy en día no se necesitan comprar libros. Los libros se podrían dar gratis por la internet, se podrían printar o se podrían fotocopiar, y así la gente no tendría. Pero como lo vemos con ojos de negocio, entonces hay que cobrar, hay que cobrar. Por decir un ejemplo, es que una persona que tenía una escuela vocacional es forzada por el gobierno a subir su el precio de la educación cada que cualquier institución gubernamental suba la educación. Entonces, el gobierno está forzando a las empresas, a las escuelas que son vocacionales, en las cuales la educación es mucho mejor, a que ellos tienen que subir los precios. O el gobierno en Estados Unidos forza a las escuelas independientes que piensan diferente a que suban sus matrículas, suban el precio de la educación cada vez que una institución gubernamental, una institución del gobierno, una universidad del gobierno suba los precios, para así crear un monopolio y forzar a todos los estudiantes a que paguen más por la educación. Muchas universidades en Estados Unidos gastan un aproximado de 10.7 billones de dólares, por ejemplo, en el 2009, y 14.7 billones de dólares desde el 2005 al 2007. Muchos de estos gastos son utilizados para hacer nuevos teatros, para hacer estadios, para hacer nuevas librerías, para espacios de deporte, y todo esto con el objetivo de atraer más estudiantes, porque ahora mismo la educación se ha convertido en un negocio tan grande que lo único que buscan las universidades es atraer más estudiantes, porque sus gastos son exagerados y ellos no pueden seguir operando sin atraer a más estudiantes. Muchos de estos gastos ni siquiera son usados para educación, sino para entretenimiento. ¿Cómo es posible que entrenadores de béisbol, de fútbol, de deportes ganen tanto dinero en una universidad? ¿Cómo es posible que tanto recurso monetario vaya a una sola persona? ¿Cómo es posible? Esto es un gasto exagerado. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? ¿Qué tiene que ver el deporte con la educación? Esto es bueno, sí, ¿para qué? Para entretener a los estudiantes. Está bien, esto se puede hacer en una sociedad rica, en una sociedad donde abunda el dinero, pero en una sociedad donde hay un déficit monetario, en una sociedad donde hay crisis, se puede consentir de que un entrenador gane tanto dinero. Esto es totalmente un gasto, un desperdicio de energía y un desperdicio de dinero. Lo más triste de todo es que las personas todavía en esta época donde la información es tan accesible, donde todo el mundo tiene acceso, no tienen la menor capacidad siquiera de analizar un poco, de pensar y de ver en las otras personas que se están graduando, que no tienen trabajo. Ellos todavía siguen con esta esperanza, ellos todavía siguen con esta ilusión de graduarse, de cumplir sus sueños, pero no se dan cuenta que este sueño no es posible. Se puede hacer de maneras diferentes. Hoy en día tenemos la internet, tenemos muchas otras formas de poder educarnos a nosotros mismos, que no tienen que ser necesariamente durante o
usando una universidad o una institución. Hoy en día podemos educarnos a nosotros mismos sin necesidad de ir a ninguna universidad. Nosotros no estamos en contra de la educación, estamos en contra del sistema educativo, estamos en contra de que la gente tenga que arruinar su vida y endeudarse y tener préstamos donde estas personas van a tener que pagar durante el resto de todas sus vidas. Es imposible de escapar. Años atrás, un abogado o un doctor, si no podía pagar su préstamo estudiantil, podría declararse en bancarrota. Pero hoy en día las leyes han cambiado. No te puedes escapar a estos préstamos. Punto. Es muy poco probable que tú puedas escaparte a un préstamo estudiantil. Y todos los intereses van a estar subiendo, ya que la economía va a ir sufriendo muchos golpes debido a la mala administración del gobierno y al alto precio de la universidad. Ahora mismo muchos estudiantes están diciendo ya es suficiente con la informática, con la información que tenemos hoy en día. Estamos viendo que mucha gente está despertando, que mucha gente está viendo de que realmente no es suficiente ir a la universidad. 4.168 instituciones hay en este momento, públicas y privadas, y el 30% de el 30% de el dinero que va a ser una familia va a ser gastado en comida. Ya el 20% de las instituciones se cree van a cerrar debido a que es muy caro para ellos mantenerse. Del 15% al 30% de los profesores y de la gente que trabaja en las universidades van a estar despedidos. Y los japoneses, los chinos, a medida que su moneda es más fuerte, muchas personas de China van a venir a estudiar a Estados Unidos y van a tener una educación más accesible que los mismos americanos. El 25 al 50% de los profesores, como dije nuevo, van a ser despedidos eh, por, para poder ahorrar dinero. Muchos de los problemas que tenemos actualmente son debido a la educación. América se ha convertido en un país donde somos el país desarrollado con la peor salud en sus ciudadanos en todo el mundo. Estados Unidos es un país en el cual hay una inflación grandísima. Estados Unidos es un país donde los políticos y los dirigentes tienen una mentalidad muy pobre. Todos estos problemas se han originado debido al poco poder que tienen cada vez más las personas, la poca accesibilidad a la educación. Todo está en base a la educación. Esas son las clases, la clase de personas, de dirigentes, de trabajadores. Estos son los jóvenes del futuro que van a dirigir el país. Si estos jóvenes no están preparados y no están educados, van a producir peores leyes, van a crear cosas que no sirven. Todo esto se origina desde el punto más simple que es la educación. La realidad es que si un estudiante, en vez de ir a la universidad, utilizara ese dinero y lo invirtiera en un negocio, en un restaurante, o lo invirtiera en la bolsa de valores, o supongamos en lo que sería oro o silver o cualquier otra inversión, y no fuera a la universidad, después de 4 años esa inversión sería tan grande que podría comprar una casa o podría tener
un mejor futuro económico, mientras que sus compañeros estarían graduándose con deudas universitarias y sin ningún dinero para pagarlas. Por eso es que la educación es, ¿qué tan valiosa es la educación? Es un pedazo de papel que no sirve para nada. Eh, es como este papel que estamos viendo aquí que se está quemando en este momento. Eso es todo lo que es un pedazo de papel. Realmente el valor de la educación la tiene cada persona. Lo que puede hacer con el conocimiento, no importa dónde se aprenda, ese es el valor de la educación. La educación no se debe simplemente limitar a un pedazo de papel, porque la educación es más que eso. La educación es más que un pedazo de papel. Lo que tú puedes hacer con tu conocimiento es la diferencia que puedes traer al mundo. En este momento, si un estudiante de la escuela me preguntara que si él debería o ella debería ir a la universidad, yo le diría que no lo dude, que corra, que se aleje, que es el peor error que puede cometer en su vida. Ir a gastar tiempo a sentarse para aprender nada, para aprender cosas que nunca le van a servir en la vida, para gastar el tiempo, para estresarse con tareas, para estresarse con exámenes, para tener un estrés por algo que simplemente no le va a ser útil en la vida y que por lo que posiblemente no conseguirá trabajo alguno. La verdad es que yo no le recomendaría a nadie que fuera a la universidad. Esto es solamente una ilusión, nos llenan con juegos, con bombas, con orgullo. Es el ego que nos están alimentando. Es el ego el que nos lleva a convencernos. Todos los días nos dicen en los medios de comunicación, en las películas, en las novelas, de que debemos ir a la universidad, de que tenemos que graduarnos, de que sin la universidad no hay futuro. Vamos a estas ceremonias, ¿para qué? Para nada. Es solamente el ego que nos alimentan para convencernos de que es un buen negocio ir a la universidad. Y la verdad es de que a medida que el precio de ir a la universidad incrementa, el valor de tener un título universitario disminuye. La gente no se da cuenta de que entre más gente tenga este título universitario, va a haber más competencia y van a haber menos trabajos. Y cada vez, al ser más fácil la financiación de la educación universitaria, va a haber más competencia y por consecuencia la educación va a valer menos. El tener un título universitario va a valer menos. Los jóvenes tienen que aprender hoy en día a pensar por ellos mismos, a crear por ellos mismos y a crear sus propias oportunidades y su propio futuro. Anteriormente, cuando yo era joven, el tener buenas calificaciones, en tener el grado más alto, las notas más altas significaban algo. Podrías tener un trabajo más fácil porque habían más trabajos. Hoy en día cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede tener una calificación alta. Ahora, eso no significa que vas a tener un buen trabajo. Hay estudiantes que ni siquiera han terminado la universidad, que están ganando muchísimo más que estudiantes que tienen un puntaje excelente en la universidad, que se han graduado con un 4.0%. El 70% de los estudiantes de high school de la escuela que se graduaron en el 2009 asistieron a la universidad. Ya no hay nada especial acerca de ir a la universidad. No es especial. Si el 70% de las personas están yendo a la universidad, quiere decir que casi todos van a la universidad. Entonces, hoy en día prácticamente ir a la universidad no significa nada, no hay nada de especial con ir a la universidad. Entonces, hoy en día es muy fácil tener un título universitario. Ahora mismo, muchas personas se están dando cuenta de esto. El día en que todas las personas se den cuenta de que un título universitario no significa nada, es cuando vamos a despertar y la educación real va a tener un cambio. Por ejemplo,
Muchas de las personas que se graduaron después del 2012, se graduaron de la universidad, tuvieron trabajos donde no se requería ni siquiera haber terminado el bachillerato o la secundaria. Muchas de estas personas terminaron trabajando como meseros y meseras después de que se graduaron. Estas personas no tuvieron más ventaja que una persona que no fue a la universidad. Toda grandeza de carácter depende de la individualidad. El hombre que no existe sino siendo parte de algo que esté alrededor suyo, nunca tendrá otra existencia que la mediocridad. Muchos estudiantes están optando por tener capacitación en trabajos, está cogiendo cursos para ellos poder capacitarse en trabajos que realmente los prepara, no solamente como muchos estudiantes que se han graduado que están trabajando de meseros y meseras, sino que estos son preparaciones técnicas que en realidad les están sirviendo más que muchos estudiantes que van a la universidad y donde tienen que someterse a menos tiempo en las escuelas. El lavado de cerebro ha sido tan grande que en el transcurso de todos estos años nos han hecho creer que una persona que se gradúa de la universidad gana mucho más dinero que una persona que no se ha graduado de la universidad, de que la universidad es una ventaja mucho mayor. Siempre escuchamos de que en estadística una persona graduada de la universidad gana $1.000.000 más que una persona que no se ha graduado de la universidad. Esto nos han venido haciendo este lavado de cerebro por tanto tiempo que ninguna persona cuestiona eso. Todo el mundo lo cree sin discutirlo. Todo el mundo cree que esto es verdad, pero nadie se pregunta a ver si esto es verdad o no. Nunca nos han enseñado que esta estadística simplemente dice de que una persona graduada gana más de $1.000.000, pero esto es al transcurso de toda la vida. El costo anual de la educación en Estados Unidos, por ejemplo, es de $27.293 y con la inflación del 5.15%, un estudiante en 4 años pagaría más de $117.900. Ahora, un estudiante que gana $1.000.000, la mayoría de las veces no se gradúa en 4 años. Digamos que si tiene la suerte de graduarse, tardaría un promedio de 6 años o más si es que está calificada en una de las pocas personas que alcanza a ganar este supuesto $1.000.000. Ahora, para esta persona sería el tuition sería del 5.15% anual en un año de 27.000, segundo 28, 30, 31, 33 y 35.084 en 6 años. Esto sería un total de $186.349. Y esto sería en 10 años de pago al 6%, que es el interés y que podría ser aún mayor. Esto nos daría un total de $248.000, 263 al año. Ahora, nadie está considerando el supuesto dinero que podría haber ganado todos los años. Por ejemplo, el promedio es de 35.400 que un estudiante deja de ganar por no haber trabajado en 6 años. Sería un total de 2012 $400 y eso en 6 años daría un total de 186.349 con un interés del 61.914 y más el loss income que es el dinero que dejó de ganar. Esto daría un total de 460.663 años. Esto sería solamente la deuda y la ganancia que dejó de hacer por no trabajar. Esto sería solo en un año, con la promesa de ganar algún día $1.000.000. Como pueden ver, las cuentas no dan. Esto es, así fuese que se ganara $1.000.000 en toda la vida, la deuda sería mucho más alta de la posible ganancia que se va a tener. Y esta es la creencia de muchas personas.
nos lavan el cerebro. Siempre nos hacen pensar que la educación está 100% atada a la cantidad de dinero que una persona puede ganar. Esta institución, las personas que hicieron este video, dicen de que hicieron un estudio donde entrevistaron a muchas personas que se graduaron de la universidad. Estas personas hacían más de $200,000 al año y todos, absolutamente todos dijeron que esto no tenía nada que ver con el, con la universidad o con la educación universitaria que ellos recibieron. Ellos dijeron todos de que si ellos no hubieran tenido un título universitario, igual hubieran podido hacer la misma cantidad de dinero. Ellos también dijeron que posiblemente si no hubieran atendido la universidad, hubieran podido ser exitosos a una edad mucho más temprana, de que lo único que sirvió la universidad para ellos fue para gastar tiempo y hacer las cosas a una edad más avanzada. Es cierto también que algunas industrias están manipulando la información para que sean para manipular la educación y haya más demanda. Por decir, en 2009 hubo unas publicaciones donde decían que había muy pocos farmacéuticas y que las personas que iban a estudiar para ser farmacéuticos iban a poder conseguir un trabajo mucho más fácil debido a que habían muy pocas farmacias y muy pocas personas trabajando en esta clase de mercado. Entonces las noticias y todo el mundo empezó a decir de que no habían suficientes personas trabajando en esta área de la farmacia. Entonces lo que hicieron fue que abrieron muchas universidades y expandieron muchas universidades para estas farmacias, cuando en realidad esto fue simplemente creado para hacer de que las personas creyeran de que en este mercado iba a haber mucho trabajo y fueran a la universidad en ese trabajo. La verdad es que esto fue una gran mentira, y los trabajos que habían eran realmente pocos. INA hizo una investigación donde se dio cuenta de que muchas de estas personas que supuestamente iban a tener estos trabajos o estos graduados realmente no consiguieron trabajo. Muchas personas y muchas personas que estaban en el área de la ciudad de Nueva York que aplicaron para este trabajo farmacéutico después de que se graduaron y aplicaron a cientos de farmacias para conseguir trabajo, no fueron ni siquiera llamados por una sola farmacia para que ellos pudieran conseguir trabajo ahí. Entonces, no todo lo que nos dicen es una realidad. La industria muchas veces miente para poder atraer a más estudiantes y así ellos poder tener una ganancia mayor. Por ejemplo, eh, después de esta publicidad para los farmacéuticos, eh, hubo otra clase de publicidad con los abogados, donde muchas universidades decían y aseguraban que el 90% de los graduados de la universidad en leyes iban a tener la oportunidad de conseguir trabajos. Ellos decían y aseguraban que un 90% de los graduados conseguían trabajo. Lo más chistoso del caso es de que ellos nunca mencionaron de que estos trabajos, que podría ser cualquier trabajo, que podría ser en McDonald's, podría ser en cualquier restaurante o podría ser de mesero. La realidad es que sí, muchos de estos graduados consiguieron trabajo, pero no como abogados. Consiguieron trabajos en Walmart o en restaurantes de comida rápida, pero estas universidades de todas maneras los colocaron como parte de su estadística. Ahora, muchas de estas universidades cometen fraudes cuando ellos realizan estas estadísticas. Por ejemplo, una de las universidades más populares en Estados Unidos eh, contrató a muchos abogados para que trabajaran en su colegio con trabajos temporales en su universidad para que cuando ellos estuvieran haciendo esta estadística, los empleados que mostraban
graduados de esta universidad fuera más alto, pero nunca mencionaron que estos graduados no estaban trabajando en leyes. Entonces, esto quiere decir que una gran cantidad de universidades están manipulando la información para no, para hacernos creer que las estadísticas de empleados son más altas. Muchas de las personas que trabajan en el Congreso, que trabajan para el gobierno, son abogados, y muchas de estas personas manipulan las leyes para poderles dar más trabajo a sus amigos abogados. Estas personas están a favor de muchos procesos burocráticos para poder proporcionarle trabajo a sus amigos. Eh, por ejemplo, esta persona en este momento que está hablando dice de que él no tuvo una experiencia muy buena cuando fue a la universidad y trabajó también para el gobierno y se retiró de ahí porque vio que se dio cuenta que muchos de los abogados y de las leyes hoy en día se están manipulando para tener beneficios y para asaltar y abusar a mucha gente. La realidad es de que todos esos procesos burocráticos que se están haciendo en este momento y que son realizados en la mayor parte por abogados son creados especialmente con pasos innecesarios y transacciones innecesarias para poder colectar dinero que van a los bolsillos de los abogados. Si nos ponemos a pensar, los abogados aportan muy poco a la sociedad, no producen nada, ni desarrollan ni crean nada nuevo. Muchas de las personas se han dado cuenta, por ejemplo, de que es casi imposible de abrir un negocio en cualquier ciudad de Estados Unidos porque los procesos burocráticos, los permisos que hay que sacar, los procesos que hay que seguir son demasiado complicados y todo esto es creado para que hayan cada vez más cargos, cada vez que pagar más documentos, cada vez que haya que hacer más papeleo para poderle proveer más trabajo a los abogados. Entonces, esto es un problema muy grande, es muy difícil para un pequeño negocio de crecer rápido y de poder tener una capacidad de desarrollo mayor debido a que muchos de estos trámites y burocracia que podrían ser más simples y más rápidos están diseñados de esta forma para proveerle más trabajo a los abogados. Una de las razones por las que me retiré de la escuela para convertirme en abogado fue porque me di cuenta de que la justicia no era acerca de respetar los derechos de los demás, sino era acerca de cómo poder controlar a los demás. Me di cuenta de que hay procesos muy tediosos y procesos que son muy poco valiosos, como por la simple razón de casarse con alguien. Habría que hacer muchos trámites y muchas cosas para algo tan sencillo. También me di cuenta de que mucha gente y muchos abogados cobran dinero por interpretar leyes que realmente son poco prácticas y que no le sirven para nada a la sociedad. La realidad es que muchas personas que van a la universidad, que van por trabajos como leyes, como en economía, o muchas personas que trabajan para Wall Street, no le están aportando nada realmente a la economía. Están dando servicios y han diseñado todo un sistema en el cual los servicios que ellos proveen los hacen ver como útiles, pero en realidad no están produciendo nada. Las verdaderas personas que producen algo en un país son las personas que cultivan la tierra, son las personas que trabajan la tierra, son las personas que hacen trabajos en minería y en otras áreas que realmente están haciendo algo material. Pero estas personas que están solo sentados en una silla, abogados que están haciendo leyes, que están cobrando simplemente por permisos, lo único que están haciendo es complicando más las transacciones. Hoy en día es muy difícil abrir un negocio en Estados Unidos, un pequeño negocio, porque hay muchas transacciones y muchas trabas que no permiten que una persona pueda contribuir con la economía del país, porque todos son pagos que van a estas personas que en realidad no le aportan nada al país. Hoy en día muchas personas no quieren saber nada de la agricultura, de trabajar la tierra. Muchas personas ni siquiera quieren tener nada que ver con los alimentos. Estados Unidos
este país ha sido muy afortunado de poder pagar la comida con precios artificiales. El 10% de el dinero que hace una familia es lo que se usa para poder comprar los alimentos. Pero sin embargo, se puede predecir que va a haber una inflación tal que muchas personas y que la mayoría, o si no todas las personas en Estados Unidos, van a tener que poner por lo menos un 25% de sus ganancias, de su ganancia en la comida. Esto quiere decir de que muy pronto va a haber una inflación, por decir, el maíz subió un 25%, el arroz un 65%, la alberja un 51%, el azúcar un 45%, las naranjas han subido un 58% y el café un 71%, el algodón un 124%. Esto es debido a que en todo el mundo cada vez más personas están, cada vez menos personas están trabajando la tierra, cada vez menos personas están cultivando, cada vez menos personas están encargando de producir la comida. Y en este sistema capitalista y consumista se cree que la comida aparece de la nada. No nos estamos dando cuenta de que es muy importante que se le ponga atención a la tierra, al cultivo y que se le dé el valor a estas áreas de la industria. Lo que se está pronosticando para el futuro es de que muchas personas que están trabajando la tierra van a tener muchas ganancias porque son las que realmente producen la comida. Muchas de las personas que no sirven para nada, los abogados, los burócratas, las personas que trabajan en Wall Street, van a sufrir una disminución en su salario y van a haber mucho menos trabajos para ellos. Las personas que trabajan la tierra y que producen la comida en el futuro son las que más dinero van a ganar, ya que con tan pocas personas que están trabajando la tierra, los productos de la tierra están empezando a subir de precio. Todas las frutas, las verduras están subiendo a un precio realmente impresionante. Entonces, estas personas son las que realmente están dándole valor a la economía y las que van a poder tener un futuro mucho mejor. Lo que realmente ha salvado a Estados Unidos es de que es una moneda internacional, de que en todo el mundo es el dinero que se usa para poder comercializar el petróleo y muchos otros productos internacionales. En el pasado, la moneda de Estados Unidos estaba avalada por el oro, pero hoy en día ya no es así. Eso quiere decir que realmente la moneda en Estados Unidos no tiene ningún valor y que cuando el mundo se dé cuenta de esto, Estados Unidos va a sufrir una gran depresión. Muchas personas también están comprando bonos y están comprando muchas formas financieras de Estados Unidos. Y la verdad es de que dentro de poco Estados Unidos va a sufrir una gran crisis porque realmente muchos de los productos que hoy en día se están exportando están siendo exportados de otros países. La moneda estadounidense está sufriendo una gran depresión y esto va a hacer de que muy pronto tenga también que pagar estos bonos y muchos otros países van a dejar de poder comprar estos bonos estadounidenses y van a tener que dejar usar el, la moneda estadounidense porque está muy debilitada y puede ser también de que opten por no tener más la moneda estadounidense como la moneda mundial. La Reserva Federal también ha permitido todo esto. Cada vez que hay una crisis, lo único que hace es producir más dinero y printar más dinero. Esto lo que quiere decir es que va a crear una inflación mayor. La Reserva Federal ha usado su poder prácticamente durante todo el curso de la historia de Estados Unidos para que cada vez que hay una déficit o cada vez que hay una guerra haga más préstamos y dé más dinero a otras instituciones. Esto va a producir de que en un futuro no muy lejano vaya a haber una gran inflación
como la que sucedió en Alemania, donde un producto va a costar muchísimo y las personas no van a tener la capacidad de comprar comida a bajos costos. Lo más triste de todo es que todos estos problemas son muy obvios y mucha gente lo sabe, pero nadie hace nada por solucionarlos porque todo el mundo quiere enriquecerse fácilmente y todo el mundo quiere esconder el problema. Muchos de los medios de comunicación y de las agencias encargadas de lavar el cerebro a las personas en Estados Unidos dicen que el país se está recobrando de la crisis, pero la verdad es que si no se hace algo, esta crisis va simplemente a empeorar y no solamente va a afectar a Estados Unidos, sino que va a afectar también a todo el sistema económico mundial, ya que esta moneda se usa para intercambio de muchos productos y en muchos otros países. Si el país no hace nada, y especialmente si no cambia la educación, si no le enseña a las mentes jóvenes todos estos problemas y que ellos busquen una solución mejor y hasta que el gobierno no deje tanta burocracia y no deje de cobrar tantos pasos y obstrucciones innecesarias a los pequeños negocios en este país, va a ser muy difícil que Estados Unidos se recobre de esta crisis mundial. La única forma de sobrevivir a una crisis así es posiblemente comprando oro y comprando otras cosas y no tener el dinero acumulado en billetes, porque si los billetes pierden el valor, entonces no podremos hacer nada con ellos. Lo único que se cree que no va a perder el valor sería el oro y otros metales preciosos que realmente se podrían usar para el intercambio mundial. Pero realmente la moneda estadounidense está perdiendo mucho valor y mucha gente está optando por otras alternativas o tener el dinero en otra moneda o tener metales preciosos para, en caso tal de una gran depresión, poder tener algo y no estar totalmente en la quiebra. Si algo así sucediera, solamente esas personas que tuvieran oro y metales preciosos podrían tener la posibilidad de comprar comida y de comprar cosas para ellos, porque realmente la depresión sería tal de que el dinero no serviría para nada, sería un papel que podríamos tirar a la basura y el intercambio se haría simplemente por comida o por cosas realmente valiosas. Ahora mismo muchos negocios en la internet están teniendo mucha ganancia y este es un mercado que se tiene que explotar ya que hay mucha ganancia y todo se está moviendo en la internet en este momento. Por ejemplo, como mencionamos o como mostramos unos minutos atrás, el gran competidor de Walmart es por ejemplo Amazon.com, que está convirtiéndose en una de las empresas más grandes en el mundo. También una de la gran revolución que va a suceder en la internet serían las escuelas o las universidades que se van a crear en la internet, ya que el costo es muy limitado, es muy pequeño, no se necesitan instituciones, no se necesitan muchos profesores y también se puede automatizar. Este sería el gran futuro para muchas personas y este es el mercado más grande y que se está expandiendo más rápido en todo el mundo. Yo me pregunto, ¿cuál sería la diferencia de sentarme en un cuarto grande en una universidad famosa de Estados Unidos con muchos estudiantes y de estar sentado enfrente de mi computador? ¿Cuál es la diferencia? Posiblemente el dinero que voy a pagar, posiblemente el tiempo que voy a gastar, pero la diferencia realmente es mínima. La diferencia es de que hoy en día la gente tiene más acceso a la educación, de que la gente puede crear más cosas sin necesidad de gastar mucho dinero. Por ejemplo, lo que está sucediendo en India. En la India, donde muchos estudiantes están graduando en la Internet. Hay más o menos 5.000 estudiantes que se van a graduar en ingeniería y que han tomado sus cursos de universidad en la Internet. Desafortunadamente, eh, la educación en la Internet está muy controlada porque a las universidades no les conviene, no quieren que se den cuenta de que es mucho mejor
estudiar en la internet para mantenernos en la oscuridad. Ok, amigos, entonces una de las mejores posibilidades que hoy en día es invertir de diversificar las inversiones. Invertir en metales preciosos, en oro, es una de las mejores alternativas. La educación en la internet es muy importante y tener los ojos abiertos a las nuevas posibilidades del futuro. Bueno, amigos, este video fue hecho por NIA, National Inflation Association, preparándose para una superinflación en América. Es un video muy bueno. Chequen su website, de verdad que es interesante. También les quiero agradecer mucho por haber visto este video, espero les guste. Y también pueden ingresar al link de abajo de la información, donde encontrarán información acerca de mi aplicación. Es una aplicación para aprender inglés que estoy haciendo, y quisiera reunir dinero con la venta de estas aplicaciones para poder crear una institución universitaria diferente, sin exámenes, sin tareas, donde realmente se aprenda lo práctico para uno poder sobrevivir en la vida y para poder realizarse como persona.